Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Muy buenos días, primero a la Junta Directiva, ciudadanos diputados, invitados especiales, ciudadanos venezolanos. Bienvenidos a esta sesión solemne para dar no solamente conmemoración, sino testimonio de lucha por la democracia que hemos de recuperar. Por favor, secretario, dé lectura a la razón de invitación a esta sesión solemne. Adelante, secretario. Buenos días, ciudadano presidente, ciudadanos invitados especiales. La razón de esta sección es en conmemoración del 64º aniversario de la gesta del 23 de enero. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Se abre esta sesión solemne. E inmediatamente le doy la palabra al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Pablo Guanipa, que lo hará de manera remota. Adelante, diputado Guanipa. Ciudadano Juan Guaidó, presidente e integrantes de la legítima Asamblea Nacional Venezolana. Apreciados venezolanos y amigos de Venezuela en el mundo. La aldea global está clara con los venezolanos. Toda la gente en el mundo sabe que los venezolanos siempre hemos luchado por la democracia y por la libertad. Que lo hicimos al principio para lograr nuestra independencia y que después, desde que somos república, hemos luchado por instaurar un sistema de gobierno civil, un sistema de gobierno democrático y un sistema de libertades. Lamentablemente, durante muchos años de nuestra historia republicana, estuvimos signados por las guerras civiles y por la dictadura. Pero el 23 de enero de 1958 se dio un grito de libertad en Venezuela. Hace 64 años nos decidimos libres y decidimos iniciar una aproximación democrática. Y esa aproximación democrática trajo resultados palpables para la sociedad venezolana. Hubo incremento de la satisfacción del sistema de vida de manera cualitativa y de manera cuantitativa. Si revisamos las cifras de acceso a la educación, de acceso a la protección de la salud, si revisamos las cifras de acceso a la vivienda, si revisamos las cifras de acceso a servicios públicos en el campo y en la ciudad, nos damos cuenta que esos denostados 40 años fueron 40 años de avance, en los que el balance es absolutamente positivo. Y hoy, lamentablemente, tenemos que decir que en Venezuela hemos perdido la democracia. Y la hemos perdido en manos de un grupo de delincuentes. Delincuentes que actúan dentro del país, pero con alianza internacional. Es como una alianza del mal que ha tomado la decisión de someter a toda la sociedad venezolana. Así que esa sociedad venezolana tiene la responsabilidad, acompañada por la sociedad internacional, de salir adelante, de enfrentarlos, de vencerlos y de rescatar la democracia, la libertad y las oportunidades para Venezuela. En la lucha de todos estos años, mucha gente ha perdido la vida, especialmente estudiantes que salieron a la calle a protestar para buscar un presente y para buscar un futuro. También gente que ha salido de este país y que en el periplo de salir de Venezuela para encontrar en otras latitudes las oportunidades que no han tenido en Venezuela, lamentablemente han perdido la vida. Ahí está el caso reciente de la niña de 7 años que estaba junto a su madre y que murió cuando intentaban pasar la frontera de México hacia Estados Unidos. Ahí está la tragedia de Güiria. Y ahí están tantos casos de venezolanos que en su esfuerzo por llegar a otros países han hasta perdido la vida. Nos toca luchar por la memoria de ellos y nos toca luchar por el rescate de los valores que en Venezuela, lamentablemente, desde el régimen se han perdido. Si revisamos las cifras, podemos decir que son espeluznantes. La Organización Internacional para las Migraciones ha dicho que alrededor del mundo, gente de distintos países del mundo, han muerto 4.470 personas en el pasado año 2021.
Solo en las Américas, 1.121 personas. 650 personas han muerto al cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos. ¿Cuántas de esas personas eran venezolanos? La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados Venezolanos ha dicho que en este momento hay 6.040.290 migrantes venezolanos en el mundo. Repito la cifra, 6.040.290 venezolanos migrantes en el mundo. 4.994.017 venezolanos en las Américas. No puede ser que esta cifra no nos conmueva a todos, porque Venezuela nunca fue un país de emigrantes. Venezuela siempre fue un país que recibió gente desde otros países, gente que decidió además quedarse en nuestro país y hacerse venezolanos. Las migraciones son un grito de exigencia de libertad y democracia. Solo la desesperación hace que una familia ponga en riesgo su vida buscando defender su propia vida. Apuestan a todo porque han perdido todo. Han perdido el derecho a lo más básico, a los servicios públicos, el derecho a la educación, el derecho a la protección de la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a todo, el derecho a tener paz. Quizá el más importante de los derechos, el derecho a tener futuro. Y cuando la gente siente que no tiene futuro, se desespera. Y en medio de esa desesperación decide salir de su país. Y eso es lo que ha pasado con los venezolanos en los últimos años. Y una democracia tiene como objetivo fundamental luchar por los derechos humanos y luchar por la libertad. Así que los venezolanos tenemos la responsabilidad de unirnos para luchar por esos derechos humanos. Los venezolanos tenemos que unirnos para lograr que se restituya la democracia en Venezuela. Lograr que la libertad y la democracia no sean algo que sea una mera aspiración, sino que vuelva a ser una realidad. Porque sabemos que es el mejor sistema para empoderar a los ciudadanos hacia la realización de su proyecto de vida. Así que unidos podemos dar un grito mucho más fuerte. Unidos nuestra meta es posible. Unidos nuestra libertad es una certeza. Esta lucha ha sido larga, pero estoy seguro de que valdrá la pena. Que nadie se equivoque con los venezolanos, porque ni la violencia, ni la fuerza, ni la opresión, ni las armas nos han detenido ni nos detendrán nunca en la lucha por nuestra democracia y por nuestra libertad. Con un plan nacional, con organización, con unidad, con movilización, los venezolanos vamos a vencer. ¡Que viva la libertad! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva Venezuela libre! Muchísimas gracias al primer vicepresidente del Parlamento Nacional, diputado Juan Pablo Guanipa, que intervino en esta sesión solemne de manera remota. Tiene la palabra el diputado Guillermo Palacios, también de manera remota. Adelante, diputado Palacios. Ciudadano Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional e interino de la República Bolivariana de Venezuela. Colegas diputados, integrantes de la directiva del Parlamento, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. El 23 de enero de 1958 es una fecha que dividió la historia contemporánea del país entre el final de la dictadura y el surgimiento de la democracia. Es el recordar un espacio de hábitat en Caracas constituidos por bloques construidos en la época de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, llamado 23 de enero, cuyos habitantes se han visto secuestrados por grupos armados afectos al régimen. Pero el 23 de enero es una referencia que va más allá. Es un día en el cual grupos de la sociedad civil, militares y partidos políticos se acordaron para iniciar el proceso de democratización en Venezuela y avanzar hacia el desarrollo de la nación en unidad. A partir de esa fecha se instauró un gobierno provisional con el objetivo claro de aprobar una constitución y realizar elecciones libres para elegir un presidente de la República, en cuyos principios se consagrara la alternabilidad en el poder y se estableciera una división de poderes que con el devenir de los años se fuese consolidando.
libertad de expresión hasta esa fecha desconocida, una creciente participación política de diversas organizaciones con fines e ideologías y sobre todo con una enorme esperanza de que el país podía progresar sin necesidad de que se impusiera otro dictador. Hubo muchos logros en esos 40 años de democracia, que se materializaron en el mejoramiento del estándar y calidad de vida de los venezolanos. Se crearon muchas universidades y liceos. Se procedió a un agresivo plan de alfabetización. Se procedió a impulsar la industrialización del país y a completar las infraestructuras comunicacionales que Venezuela requería para crecer. Se les brindó a los venezolanos, sin exclusión alguna, una educación de calidad, no solo en el país, sino en cualquier lugar del mundo, con el Plan Gran Mariscal de Ayacucho. Florecieron los hospitales en todas las grandes ciudades y en Caracas se creó un sistema de transporte subterráneo, el Metro de Caracas, que fue orgullo latinoamericano por su buen servicio. Se electrificó el país con la culminación de la represa hidroeléctrica del Guri. La producción petrolera llevada a cabo por la empresa estatal PDVSA alcanzó la producción de 3.5 millones de barriles diarios, pero además se desarrolló la petroquímica y la distribución del gas. Hubo fallas y errores que no se deben ni se pueden ocultar. Hechos de corrupción, por supuesto condenables, pero que no tienen comparación con la masiva práctica puesta en marcha en estos últimos años por la dictadura que usurpa el poder en Venezuela. Y hubo fallas en la administración de justicia y la inseguridad encontró espacio, pero esta no fue óbice para que los ciudadanos vivieran en condiciones satisfactorias y en pleno desarrollo para iniciativas y emprendimientos que garantizaran calidad de vida. No hay mejor manera de comprobar el fracaso del régimen que las respuestas que implementa sobre la materia que aborda. En el caso de la inseguridad, no hay nada más patético que la misión instrumentada después de 20 años que la delincuencia se ha llevado a más de 200.000 personas. Necesitaron todo ese tiempo para darse cuenta que en materia de secuestro ocupamos el octavo lugar a nivel mundial. Durante el gobierno actual se incrementó este delito en 1000%, según cifras oficiales que no toman en cuenta los casos no denunciados por temor. Según la encuesta de victimización del Instituto Nacional de Estadística, 20% de los hechos punibles, especialmente los que tienen que ver con secuestros y asesinatos, cuentan con la participación de agentes policiales activos o retirados. La frecuencia de secuestro está en el orden del 5 por cada día. En promedio, 79.6 de esos secuestros involucran armas de fuego ilegales. Frente a este panorama, la falta de transparencia, el engaño mediático, la ineficiencia oficial es la política. Preocupa de manera especial que aproximadamente 95% de los delitos en Venezuela queda impune. No hay certeza en el castigo. Por eso, hoy los organismos internacionales, la Corte Penal Internacional, está librando una dura pelea porque saben que aquí en Venezuela se han lesionado, se han violentado los derechos humanos de todos los venezolanos. Desafortunadamente, los resultados alcanzados por este gobierno solo se obtuvieron reforzando los rasgos más indeseables de la economía venezolana, pues responden al impulso dado al consumo por el gasto fiscal. El gobierno administró una prolongada bonanza petrolera, exacerbando a un grado sin precedentes la intervención del Estado en la economía como productor y como regulador. De esa forma se ha imposibilitado diversificar la producción y muy por el contrario, aquí la producción nacional se ha acabado, se ha agotado. Los productores nacionales están en estos momentos tratando de que se pueda revisar las políticas de importación que este régimen ha impuesto en contra de los intereses de los venezolanos. El endeudamiento público
no es en sí mismo criticable. Sin embargo, sí debe criticarse que un gobierno que ha recibido extraordinarios ingresos petroleros desde 2003 recurra a mediados del 2012 a una extensión de su tope de endeudamiento. Por esas razones, tenemos un país que, a pesar de sus riquezas, tiene deambulando a millones de compatriotas por todo el mundo, pidiendo asilo y donde muchos de ellos son tratados con xenofobia. Hoy nada más tenemos a miles de venezolanos en Colombia y México prácticamente secuestrados al no poder salir hacia los destinos que escogieron huyendo de nuestra patria, su patria, y a quienes les decimos que este 23 de enero servirá para unir al país en busca de su libertad y para reconquistar la democracia que hemos perdido. Si Barinas pudo, Venezuela también podrá. Gracias, presidente, colegas diputados. Muchísimas gracias, diputado Palacios. Tiene la palabra la diputada Milagros Sánchez Eulate. Gracias, hermano. Buenos días, presidente, vicepresidente, colegas diputados, invitados especiales, los presentes y en muy especial al pueblo de Venezuela. Referirme a la gesta del 23 de enero, hay palabras que no puedo dejar de reseñar, porque presos políticos, tortura, persecución, abusos de autoridad, desaparición forzosa, exilio, autocracia, totalitarismo, plebiscito, censura a los medios de comunicación, porque la verdad a la dictadura le hace mucho daño, los debilita. Todas estas palabras históricas son el reflejo de un régimen militar que no se pudo sostener más cuando el 23 de enero implosionó desde adentro, desde los propios militares. Pero ya había una sociedad organizada a través de los partidos políticos, Acción Democrática, COPEI, URD, el PSB, y la sociedad organizada a través de sus sindicatos, sus gremios, sus estudiantes. Había una sociedad trabajando para instaurar la democracia. Y es ahí donde quiero enfatizar el papel de los partidos políticos, las alianzas y la unidad para sostener la democracia, la libertad y la constitucionalidad. En Venezuela, hace un poco más de 2 décadas, a través de un ejercicio democrático, los militares accedieron al poder, instauraron una dictadura de que hoy ninguna de las palabras mencionadas inicialmente son ajenas a los venezolanos. 22 años de la peor dictadura en Venezuela arruinaron al país, arruinaron la educación y el bienestar familiar. Los militares, históricamente, se formaron para defender la patria, defender los ciudadanos. En Venezuela, ese ejercicio se perdió hace mucho tiempo. Durante los 40 años de ejercicio democrático, bien lo decía Guillermo, en Venezuela hubo evolución, hubo desarrollo. Crecimos en el sistema educativo, económico, en el sistema de producción, en la agricultura. Nos forjamos y creamos profesionales. Hoy, dictadura sin igual y sin legitimidad
a través de la fuerza, obliga a los ciudadanos al sometimiento desde todos los cuerpos de seguridad, desde la policía, el DGCIN, el SEBIN, la Guardia Nacional. Hoy son los torturadores del pueblo, solapados por todas las Fuerzas Armadas. Hoy tenemos el Estado Apure, entre otros, pisado, sometido y en estampida por cuerpos irregulares en tierras venezolanas. ¿Quiénes son los apátridas? ¿Quiénes son los intervencionistas? ¿Quiénes ponen en juego la vida de los venezolanos? Para muestra un botón, Fernando Albán, capitán Acosta de Oro, y centenares de jóvenes, de hombres y mujeres que fallecieron en las calles y en el asfalto por luchar por las libertades de todos los venezolanos. Y aún centenares de presos políticos y militares, venezolanos honestos, profesionales, llenos de sueños, hoy yacen en las cárceles, sometidos a tortura permanente, y aún enfermos no pueden recibir atención médica. Esa es la dictadura de Nicolás Maduro, de origen, el origen del mal que todos los conocemos. Es para nosotros obligante restaurar la democracia, conquistar las libertades. Han pasado 22 años, sí, pero solo por la vía de la fuerza se han sostenido en el poder. El 90% de los venezolanos luchamos y estamos en contra del régimen. Hoy no sufren solo torturas quienes están en las cárceles, la sufre el pueblo entero. ¿Es que acaso nuestros niños del Hospital JM de Los Ríos, que se les escapa la vida poco a poco por falta de un trasplante, ante la mirada y la negligencia de un régimen de tiranía a quien no le importa el futuro de nuestro país? Es que la desnutrición que tienen los ciudadanos no es tortura. La migración no es tortura para toda la familia. ¿Es que acaso los venezolanos nos merecemos vivir bajo la bota del sometimiento, de la violación de las leyes, como constantemente lo hace el régimen de Nicolás Maduro? Hoy nuestros presos políticos están, muchos como presos comunes, mientras que los verdaderos delincuentes están libres y los que están bajo reja están con régimen de alegría y libertad y hasta con plenos poderes para actuar. Y muchos entran y salen de las cárceles según sus conveniencias. Esa no es la Venezuela que estamos construyendo ni la que construimos a partir del 23 de enero. Esa no es la Venezuela que nuestra tierra bendita, por Dios, se merece. Nos toca seguir la lucha. Y para ello apelo al espíritu unitario. Apelo al compromiso, como lo hemos venido haciendo. Y como hemos dado muestra de unidad y cuando lo hemos hecho. Esa es la palabra que más terror le tiene el régimen. A la palabra unidad. A la palabra unidad de todos los venezolanos. A la unión del joven estudiante con el maestro, con el profesor, con el médico y la enfermera, con el trabajador desde su sindicato, a todos los partidos políticos
Esa es la unidad que pone a temblar a Maduro. Y esa es la unidad que vamos a permanecer. Esa es la unidad que adquirimos como compromiso para los venezolanos. De allí a todos los venezolanos, mucho por construir desde la unidad, desde un plan de gobernabilidad que nos permita ese país que soñamos todos, ese país que se merece en las generaciones futuras. En unidad, en unidad. Unidad que hoy el régimen ataca. Unidad que ataca y que con todos los esfuerzos de tratar de dividirnos, de judicializar nuestros partidos, no han podido quebrantar el espíritu de lucha, no han podido quebrantar a la unidad. Y hoy más que nunca, 23 de enero de 2022, todos estamos comprometidos. Todos tenemos la responsabilidad de abrir espacios cuya apertura permita construir lo que estamos buscando, la democracia y la libertad. Restituir en Venezuela el hilo constitucional que nos permita unas elecciones libres, transparentes, con un presidente legítimo. Que actúe en favor de todos los venezolanos. Por ello, primero, gracias a Dios por mantenernos en la lucha. Gracias a Dios por ese espíritu de compromiso con los venezolanos. Mucho por hacer en hermandad, en unión y en comunión. Buenos días y muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada Dulate, del Estado Vargas. Y ahora le doy la palabra en esta sesión solemne, directamente desde el Estado Barinas, a el diputado Freddy Superlano. Adelante, diputado Superlano. Bien, buenos días. Buenos días, pueblo de Venezuela. Buenos días, señor presidente, colegas diputados, medios de comunicación. Tengo que reconocer que a tempranas horas de la mañana me imaginaba en esta sesión hablando sobre el 23 de enero, sus causas, consecuencias y en el país que estamos el día de hoy. Quiero decirles que no tuve cómo elaborar ese discurso y ojalá no los vaya a decepcionar, porque siento que el 23 de enero es mucho más que una fecha a la cual los venezolanos cada cierto tiempo tenemos que recordarla y refrendarla. El 23 de enero para la Venezuela de hoy tiene que significar mucho más, y sobre todo se lo dice una persona que viene de vivir un hecho bastante importante en su estado, que lo vivió y que todos ustedes seguramente están siempre atentos a que podamos nosotros narrarle qué sucedió en nuestro estado, y sobre todo en una fecha como esta, que debe recoger el sentimiento democrático y libertario de todo aquel venezolano que hoy en día está deseoso de que la libertad y la democracia llegue a nuestro país. Como llegó hace 64 años, como bien lo decía nuestro vicepresidente de la Asamblea, en una gesta histórica, pero que tuvo un antes, un durante y un después. Y siempre cuando analizamos estas fechas uno se pregunta, ¿qué hicieron estos señores que nosotros no hemos podido hacer durante este tiempo? ¿Qué circunstancias eran parecidas a las que tenemos, a las que había en aquel momento, y qué circunstancias son tan parecidas al momento histórico en el cual vivimos hoy? Y creo que allí se conjugan una serie de hechos que la historia los ha evaluado por separado. Y cuando lo llevamos a compararlos con los nuestros hasta ahora en estos 22 años, decimos hemos tenido mucho de lo que hubo aquel 23 de enero, porque hay que ver todo lo que se ha luchado durante tantos años. A veces las personas solamente ven el momento en el cual estamos nosotros viviendo y no visualizan todo lo que mis colegas
han mencionado en cada uno de sus discursos: persecución, encarcelamiento, expropiación, y para ustedes contar. Y aún así, con todo y eso, hoy estamos aquí con ustedes en un acto de desafío a un régimen dictatorial, que hay que llamarlo por su nombre, estos diputados de esta Asamblea Nacional y este presidente interino. Y digo esto porque la autoflagelación siempre está presente en nuestro discurso, sin dejar de valorar todo lo que hemos logrado ser capaces de hacer durante tanto tiempo. Pero ciertamente lo que pasó el 23 de enero es un espíritu que está en todos nosotros. Y yo quiero entonces ahora sí hablar de lo que vivimos nosotros en una humilde provincia de este país, donde el poder del Estado ha estado concentrado durante 22 años con el mismo poderío en cualquier estado del país, pero quizás con una simbología que encerraba en este estado, en mi estado de Barinas, el hecho de que quien es el artífice de todo este desastre, pues nació en Barinas. Es oriundo también del mismo estado de quien les habla. Y esto tenía una connotación importante. Y cuando el simbolismo es más fuerte y la presencia del régimen es más fuerte, también tiene que ser más fuerte nuestras convicciones. Y también tiene que ser más fuerte nuestra real interés de salir y de darle una derrota y una pequeña victoria al pueblo de Venezuela. La gente se pregunta muchas veces qué fueron ustedes capaces de hacer en Barinas, y nosotros no fuimos capaces de hacer nada que parezca excepcional. Quizás en las circunstancias en las que estamos y en lo que hemos vivido en los últimos años pareciera bueno que así lo fue, pero solo hubo sentido común. Y sentido común es lo que debe prevalecer quizás en la política venezolana hoy, mañana y siempre. Solo hubo reconocimiento a liderazgos locales que llevaban quizás la mayor carga de desafío ante la penuria que viven los venezolanos, los ciudadanos y sin escapar los barineses en materia de servicios públicos y calidad de vida tan deteriorada que está. Lo segundo era construir una unidad que fuera mucho más allá de los partidos políticos, que no se personalizara, que tuviera que ver cómo podíamos recoger el sentimiento de la gente y expresar ese sentimiento de rechazo que hay hacia el modelo que tenemos, poderlo expresar en apoyo popular, y no es otra cosa que en votos. Y cuando nadie creía que eso era posible, lo hicimos posible aquel 21 de noviembre, cuando aún este mismo Consejo Nacional Electoral, quien por cierto también acaba de secuestrar otro derecho a los venezolanos, tenía que decirle al país de manera dudosa que con menos del 1% en Barinas estaba ganando quien era el actual gobernador de apellido Chávez, por cierto. Inmediatamente nosotros reaccionamos con elementos que decían que eso no era así, y pasó en Barinas lo que pasa en Venezuela hace mucho tiempo, pero no habíamos tenido la oportunidad de conocer. El régimen empezó a mostrar las fracturas que hay dentro de sí. Eso no era solamente que si reconocían a un gobernador que por el hecho de ser del Partido Voluntad Popular se le entregaba no una gobernación. Era que perdían un nicho simbólico para ellos, que se debatían entre corrientes políticas y militares si reconocían o no reconocían lo que el pueblo de Barinas había manifestado de manera contundente el pasado 21. Y nos arrebataron a través de otras instituciones que controla el Estado, demostrando entonces que no solamente vale la pena participar, sino que debe también existir Estado de Derecho para tener realmente condiciones e ir a una elección como tal, real, que no existe en este país. Sin embargo, quizás la dictadura creía que al arrebatarnos esto e inhabilitar a quien les habla y posteriormente a su esposa que nos acompaña a nosotros el día de hoy también, y a otros más dirigentes más de la unidad, la respuesta del pueblo de Barinas o de nosotros era retroceder. Y no podíamos hacerlo, como no lo ha hecho esta Asamblea Nacional. No podíamos hacerlo por la responsabilidad que teníamos ante la gente, sobre ese sentimiento de cambio que ya se había sembrado y que iba a tomar fuerza. Y lo tomó. Y lo que pasó entonces el 9 de enero no es otra cosa que el mismo espíritu del 23 de enero del 58 que se hizo presente en Barinas y que tiene que hacerse presente en el resto del país. Ayer, o antes de ayer creo, el Consejo Nacional Electoral aniquilaba una iniciativa que está en la Constitución de Venezuela. Una iniciativa que ciertamente era evaluada por opinadores, analistas, dirigentes políticos,
por si era conveniente o no participar, tomarla y apoyarla. Si ustedes me preguntan a mí en lo personal, toda iniciativa que tienda a debilitar, a enfrentar al régimen, a mí me gusta. Y la abrazo con fervor porque creo que estamos en momentos donde la sociedad venezolana es capaz de dar mucho más de lo que nosotros creemos que pueden ser capaces de dar. Sin embargo, al parecer, lo que pasó el 9 en Barinas como que al régimen le dio temor de darle oportunidad a esa sociedad de que se expresara. Y fue aniquilada antes de tiempo, por las razones que ustedes ya conocen, por solamente darle un periodo de 12 horas al pueblo de Venezuela, para que simplemente con una firma exija lo que hoy en día todos queremos y lo que todo el pueblo aguas abajo quiere, que no es otra cosa que el cambio de modelo y la salida de Nicolás Maduro de la presidencia de la República. Y de manera cobarde le quitan este derecho al pueblo de Venezuela. Y digo yo se lo quita porque aunque hayan dado una fecha, unas horas y un razonamiento técnico que es por supuesto para que no se cumpla y para evitar que la gente lo haga, nos lleva a nosotros hoy a una discusión importante, casualmente este 23 de enero, en el qué hacer ahora, en cuál debe ser la dirección que tenemos nosotros que tomar. Y allí el presidente Guaidó tiene una responsabilidad importantísima ante el país y ante el mundo, porque, gústenos o no, es la persona que en este momento tiene la responsabilidad de direccionar a los factores democráticos del país de cara al gran reto que tenemos nosotros como sociedad venezolana. Y no estoy hablando de elecciones presidenciales, que es lo que a cualquier político se le pasa por la cabeza cuando hablamos de esto. Estoy hablando de lo que tenemos que hacer nosotros para poder alcanzar eso que todos deseamos. Y aquí impera entonces el concepto de unidad que tiene que ir más allá de los partidos políticos, que tiene que superar la plataforma democrática, que tiene que tener algo de esa sociedad que tuvo en el 58 y que la diputada que me antecedió mencionaba, de nuestros estudiantes avivados de nuevo en las calles, nuestros sindicatos como antes, nuestros intelectuales hablando sin ningún tipo de miedo y temor en lo que es ser ese cambio que todos deseamos y que queremos hoy. Pero eso hay que dirigirlo y aglutinarlo, y tiene que ser con desprendimiento, tiene que ser con ciertamente aspiraciones, pero no personales ni grupales, sino aspiraciones de país, de un colectivo grande, como el que hoy en día pues está muy a la expectativa de que si somos o no somos capaces de enfrentar esta situación que hoy en día enfrenta el pueblo de Venezuela. El debate político de esperar una fecha como el 2024, sin hacer algo, sin hacer nada, es un debate que hoy día nos debe llamar a reflexión profunda a los políticos, a los dirigentes políticos venezolanos. Porque hay una discusión que se da aguas abajo, que no se da aquí, en estas paredes, ni se da solamente en los partidos. El venezolano yo creo que no quiere aguantar hasta allá, se le hace difícil. Esa noticia que nos ha llamado toda la atención de ese niño que murió pasando una frontera, me hace recordar a la de mi hija que también lo pasó, con mi nieto. Y uno se pregunta muchas veces, ¿hasta cuándo es necesario que sufran y que mueran venezolanos en la frontera? Si somos nosotros capaces de soportar tanto como sociedad, y no vamos a decir basta ya lo más pronto posible. Eso es el sentido de nuestro privilegio. Hoy el 23 de enero es un tema que va mucho más allá del razonamiento práctico nada más. Y tuvo que ver con sentimientos y emociones, con seres humanos, con lo que somos nosotros. Y en los últimos años parece que estos elementos tan importantes se los hemos quitado a la política. Nosotros tenemos que ir al encuentro de la gente. Tenemos que tocar, palpar, saber qué escuchan. Creo que es lo que la gente está esperando. Nadie va a entender que simplemente disputamos condiciones electorales y manera de escoger un liderazgo de aquí a cara al 2024, cuando hay gente que ya está esperando por nosotros, que quiera vivir las calles, pero quiere hacerlo de manera ordenada y organizada. Y eso es así. Y si hay una providencia nos dice, bueno, que esa es la fecha, porque no hay manera de torcerla, pero entonces que no sea de espaldas a lo que la gente quiere, de lo que la gente espera de nosotros, que sea con ella, acompañando. Seguramente vendrán persecuciones, descalificaciones y todo lo que la dictadura está acostumbrado a hacer.
pero que se encuentra entonces con ese espíritu libertario que se presentó el 23 de enero del 58, que ha estado con nosotros presente en el año 2015, que nos acompaña hoy, que se presentó el 9 de enero de manera contundente en Barinas y que está a la espera de que nosotros lo vivemos aguas abajo en la Venezuela profunda y que no espera mucho más, que está deseoso que se haga, que se active, que se revive y allí debemos estar nosotros. Buenos días, muchas gracias, Dios me bendiga. Pero que debe ser el despertar de Venezuela y el despertar de las clases políticas deben encontrarse con la sociedad. La dictadura persiguió una y otra vez a muchos de nuestros diputados. Muchísimas gracias, diputado Freddy Superlano, por la hoy en la sesión solemne para el 23 de enero del 2022. Diputado de Texas Solórzano, del estado Miranda, pide la palabra a mucha gente. Gracias a todos por estar aquí. Señor presidente, colegas parlamentarios, miembros de la Junta Directiva que nos ven a través de la conexión digital, señora Primera Dama. Gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros sabemos que no es fácil estar aquí. Que esa persecución a la que se refería el diputado Superlano y que también tocaba la diputada Milagro y todos los parlamentarios que me han antecedido, es una realidad y que va más allá de la dirigencia política y los abraza a todos. A todos los que nos atrevemos a levantar la voz. Nuestra solidaridad también con los medios de comunicación social y con los periodistas que están siendo hoy perseguidos y amenazados, cosa que es costumbre lamentable en este régimen. Y yo arranco por aquí, porque no se puede hablar de democracia sin hablar de derechos humanos y de libertad. No se puede hablar de democracia si nosotros hoy no levantamos la voz por cada uno de los presos políticos que están siendo torturados en los calabozos de la dictadura. Si nosotros no levantamos la voz por la memoria de nuestros muertos, si nosotros no alzamos la voz por cada víctima que hoy anhela justicia y que ve una lucecita de esperanza en las decisiones de la Corte Penal Internacional, si nosotros hoy no alzamos la voz por cada venezolano que tiene hambre y que vive viendo a su alrededor lo que algunos llaman burbuja, y conversando con el presidente hace unos días me decía más que una burbuja es un espejismo lleno de bonanza, de carros caros, de Ferrari, carros importados, de nombres que uno no sabe ni pronunciar. Pero ayer veíamos en la prensa que la banca venezolana está a punto de cerrar sus puertas y que están despidiendo a los empleados de los bancos. Porque claro, si no hay créditos, es una burbuja. Esos carros importados carísimos que están trayendo no se corresponden con la realidad nacional porque aquí no hay producción y solamente los pueden traer los enchufados que pueden importar estos vehículos. Los demás andan con la penuria del metro de Caracas que no tiene puerta. Lo que vivimos en Miranda, lo que es el metro de los Teques, todavía en Guarena, Guatire están esperando que construyan, que terminen o que lo empiecen, porque pusieron una base y no hicieron más nada, ¿no? O andan caminando. Esa es la verdad de más del 80% de la nación que hoy pide a gritos libertad y democracia. Libertad y democracia que quedaron solo en el espíritu del 23 de enero, el cual tenemos la obligación de reivindicar, porque el 23 de enero representó algo fundamental para los venezolanos. Significó el fin de una era militar
donde los derechos de los civiles estaban completamente abstraídos y secuestrados, para entrar, luego de una lucha, de una batalla ciudadana, en una época, en una periodo absolutamente civil de nuestra democracia. Periodo civil que se acabó, lamentablemente, porque tenemos más de 22 años en una dictadura militar, porque aun cuando el señor que usurpa el poder no es militar, se sostiene sobre las bayonetas de los militares. Y son ellos los que venden papas, los que reparten el clap, pero también los que tienen a los prisioneros políticos en Sebin, Dijecín y el resto de las mazmorras de la dictadura. Es pues un régimen militar. Y de nuevo nosotros tenemos la obligación de volver a la República Civil. Y por ello es tan importante que nosotros no nos rendimos, que desde nuestros distintos espacios, quiero saludar a la Fundación Bengoa que hoy nos acompaña. Gracias, doctora Herrera, por todo el trabajo que usted hace. Desde nuestro espacio civil, nosotros seguimos luchando de manera permanente por la democracia y por la libertad. Ana Rosario, enfermera luchadora, gracias por estar aquí. Aquí veo gente docentes, jubilados, pensionados, de distintos gremios, de distintos organismos. Gracias a todos los sectores que hoy nos acompañan y que están organizándose justamente para poder luchar por las reivindicaciones de cada uno de los sectores, la comunidad LGTBIQ que hoy también está con nosotros. Gracias a todos por acompañarnos, abogados, defensores de derechos humanos. Como la gente no nos está viendo, es importante que se sepan que estamos aquí, porque esta reivindicación de la República Civil tiene evidentemente una institución al frente que no solamente debe tener la obligación de dirigir esta lucha, sino que tenemos además la obligación de mantenernos unidos. Y en ello creo que es súper importante reivindicar a la Asamblea Nacional, a los diputados de la legítima Asamblea Nacional electa en el año 2015. La Unión Interparlamentaria, en su más reciente informe emitido en Madrid hace menos de un mes, vuelve a destacar que la Asamblea Nacional de 2015 de Venezuela es la más perseguida del planeta. Por cierto, muchos que jalaron mecate, ¿no? Los otros, pero no los reconocieron, porque reconocen a esta Asamblea Nacional que preside el presidente Juan Guaidó como la única institución legítima que hay hoy en nuestro país. Y en ese sentido, refiriéndome al presidente Guaidó, a quien tengo el honor de presentar para ustedes, hemos dado una larga lucha. Cuando escuchamos a nuestros voceros que nos antecedieron, al vicepresidente Guanipa, que fue muy explícito y muy conmovedor en cada una de sus palabras para los migrantes venezolanos, a Guillermo, a Milagro, a Superlano, a todos, escuchamos una historia de Venezuela, doctora Cuenca. Una historia de una nación, una historia reciente, que la estamos viviendo y tal vez ni cuenta nos damos. Una historia de lucha, de calle. Una historia de valentía, de hombres y mujeres que en este país se levantan todos los días a seguir luchando por la libertad. Y aquellos que se van también luchan por la libertad desde otros espacios. Y no podemos demeritarlos. Y un venezolano es uno de pleno derecho, esté donde esté. Y por eso hoy hemos levantado nuestra voz contra el muro que nos levantaron en México. Y en favor de cada venezolano que no se va porque quiere. Esa lucha que ha encabezado en los últimos años el presidente Guaidó no ha sido nada fácil. Y por ello, nosotros hoy nos enorgullecemos de haber sido parte de todo un proceso en el cual participamos todos nosotros, que llevó a la ratificación del presidente Juan Guaidó de manera unánime y al reconocimiento de la continuidad constitucional también de manera unánime al presidente Guaidó, pues, como presidente de la Asamblea Nacional y, en consecuencia, presidente encargado de Venezuela conforme al artículo 233 constitucional. Ha sido muy larga y muy dura la lucha.
Una lucha donde además estamos bombardeados por todos lados con la dictadura que pretende desprestigiarnos, demeritarnos, mentir, que todos los días saca un fake news distinto, y que la gente sin medios de comunicación o con medios de comunicación secuestrados tiende a creer. Sin embargo, nada de eso nos derrota y nosotros no nos rendimos. Y en ello yo tengo que destacar que el presidente Guaidó siempre es ejemplo. Se levanta todos los días junto a su esposa a luchar y a echarle pichón por la Venezuela libre. Hoy nuestro presidente Guaidó va a rendir cuentas de este periodo de lucha, de una lucha en la que todos nosotros como parlamentarios hemos tenido el honor de acompañarlo, y queremos decirle en nombre de todos los diputados de la Asamblea Nacional que cuentan con nosotros, que no nos rendimos, que no nos acobardamos y sobre todo no entregamos la República. No entregamos la República. Muchísimas gracias a todos, y con estas palabras presento a un hombre en el que todos nosotros creemos y tenemos fe, no por ser mesiánicos, sino porque ha demostrado que es capaz de ponerse al frente, de luchar y de no rendirse por la libertad de Venezuela. Nuestro hermano, el presidente Juan Guaidó. Muchísimas gracias. Venezuela, no Cuba. Venezuela, no Cuba. Muy buenas tardes. Junta directiva presente el día de hoy a través y de manera remota a nuestros colegas parlamentarios, autoridades electas presentes el día de hoy, cuerpo diplomático también presente de manera remota, participando en esta sesión para nosotros muy especial. 23 de enero del 2022, siglo XXI, en plena lucha por restablecimiento de la democracia, de las libertades. Quisiera iniciar este especial acto que debe orientar a la lucha, a la acción, a la reunificación de las fuerzas políticas, democráticas y sociales de Venezuela, precisamente con palabras del padre de la democracia, de don Rómulo Betancourt, por cierto, tomadas de su mensaje con motivo del 16 aniversario, 16, por ahí vi a Eliezer, a Milagros, 16 aniversario de Acción Democrática en 1957. Escuchen bien la fecha, 1957. Y quiero empezar citándolo, abro comillas, y escuchen la palabra con que empieza, abro comillas: unidos todos los venezolanos que amen a su país y sientan hondo el compromiso histórico de haber nacido en la misma tierra que dio a Bolívar y a Sucre, yo agregaría a Betancourt. Debemos conquistar la libertad y recuperar la quebrantada dignidad de la patria. El camino es la lucha cívica, es la resistencia civil, vigorosa contra la arbitrariedad gubernamental. Es el reclamo insistente por elecciones libres. Este es el camino que estamos recorriendo y que debemos recorrer. Cierro comillas. Esta expresión de más de 60 años hoy es el reflejo de la lucha de una Venezuela que no se rinde,
de un pueblo que no descansa ni descansará hasta recuperar su libertad y la democracia en Venezuela. Y precisamente comenzamos el 2022 con hitos que orientan en esa lucha por la democracia. La unidad. Unidos todos los venezolanos que amen a su patria, decía Betancur. Y empezamos este 2022 con la madurez política y el reconocimiento a que todos somos necesarios, con la ratificación por unanimidad de la defensa de los que nos queda de república contenido en este Parlamento. Así que ratificamos por unanimidad a la Constitución, al espíritu de lucha de este Parlamento, de la presidencia encargada como interlocución clara del país, de la república que ha de emerger, que ha de renacer y por la cual luchamos. Comenzamos el 2022 con un triunfo histórico en contra de toda adversidad, del secuestro de los poderes, del abuso, incluso de la Fuerza Armada, que retuvo un acta para evitar la proclamación de Frei Superlano. Empezamos el 2022 con ese 9 de enero histórico de organización, movilización y desafío a la dictadura, del ejemplo que dieron los barineses entonces a enfrentar a la dictadura y a hacer valer sus derechos. Nadie se los regaló. Por el contrario, fue cuesta arriba poder hacer valer el sagrado derecho a elegir, a ser soberanos. Empezamos el 2022 con la Corte Penal Internacional, con la búsqueda de justicia entonces en Venezuela, para resarcir a las víctimas, para reparar los daños, para buscar la no repetición, diciéndole claramente a la dictadura, básicamente, palabras más, palabras menos, sigue la búsqueda de justicia. Los estamos viendo. Ya se lo habían dicho en el mismo seno de Miraflores. Y eso nos debe entonces orientar a esa búsqueda de justicia. A esa necesaria presión también de la comunidad internacional que ratificó además medidas de protección a nuestros activos, a evitar el saqueo de la dictadura que ha destruido por 22 años la nación. Empezamos entonces el 2022 unidos, movilizados, orientados a ejercer nuestros derechos en mayoría y buscar esos espacios como el 9 de enero, con la mirada de la comunidad internacional, con el acompañamiento claro del respaldo diplomático, no solamente de los Estados Unidos, haciendo referencia a esa protección de nuestros activos en ultramar, pero también de todo el mundo democrático. Y esto tiene que marcar la ruta entonces del 2022. Estos hechos deben abonar el camino, el compromiso que tenemos hoy, y ese juramento que hicimos el 23 de enero del 2019, evocando la gesta histórica de un país que, insisto, y esto es testimonio hoy, esta sesión solemne, especial, de que ni nos hemos rendido ni lo vamos a hacer. Un mensaje a los venezolanos. Aquí estamos para defender entonces ese juramento y la construcción de la democracia en Venezuela. Y lo decía el diputado Superlano hace minutos, ahora, y también de alguna manera la diputada Solórzano. Me acuesto todas las noches soñando con esa Venezuela posible, pensando en qué otra cosa debemos hacer, en qué nos falta, en qué no hemos hecho bien, en qué tenemos que corregir. Porque hay un hecho incontrovertible. Maduro continúa usurpando funciones. Hay una dictadura en Venezuela. Eso nos exige y nos requiere más. Eso nos compromete y nos llama a más.
por más sacrificio que hemos hecho, y miren que lo hemos hecho, se ve en el dolor de las familias de presos políticos, de Roland Carreño, de los militares presos, recientemente Iqbal Malí Chaparro, que afortunadamente levantó la huelga de hambre. Se ve en el dolor de las familias buscando justicia, como la de Fernando Elván, Acosta Arévalo, en cada venezolano que tiene que huir de su patria, buscando nuevas expectativas, horizontes. Pero lo importante de esto es que nos levantamos cada mañana haciendo lo que haya que hacer y mucho más. Y aquí el primer llamado a todos. Si la unidad es un requisito, no puede ser de palabra. Si la unidad es una necesidad, no puede ser solamente una foto. Tiene que ser de propósito. Tiene que llevarnos a la acción. Tiene que llevar a fortalecernos. Así que lo primero es esa plataforma unitaria que, por cierto, nos representa en México, fortalecerla. Fortalecerla con el propósito que nos lleva a un objetivo inmediato y el que nos reúne a todos, más allá de las diferencias que podamos tener, o por momentos la dispersión que haya existido en la alternativa democrática. Lograr una elección presidencial lo antes posible para poder superar y salir de esta tragedia. Ese objetivo no va a llegar solo. No va a llegar porque lo deseemos como lo deseamos fervientemente. No va a llegar simplemente porque está en la Constitución, porque nos deben esa elección desde el 2018 y fue el origen de esta tragedia. El origen de esta tragedia es que violaron una y otra vez la Constitución. Es que al dictador, luego del 2015, le dio miedo volverse a enfrentar a la voluntad del pueblo de Venezuela. Por eso robaron el revocatorio en el 2016. En ese caso, con un poco más de forma que la salvajada que acaban de cometer por nuevamente miedo a la gente. Decían que 20 años del mejor árbitro electoral en una operación de tratar de blanquear esa institución que debe ser independiente, autónoma, por cierto, no 3-2, no 2-2, no 4-1, 5 independientes. Eso es lo que requiere nuestra Constitución. Y no seamos presas entonces del lenguaje de una dictadura, independientemente de administrar las realidades a las cuales enfrentamos en este momento del atropello político de la dictadura. Incluso en 2016, por lo menos se montó la máscara de levantar la firma. En este momento les dio miedo. Tiene responsabilidad Barinas en eso, por cierto. Claro que tienen miedo. Saben que son minoría. Saben que están en desventaja porque la gente los desprecia, no los quiere. Una dictadura sola, que solamente cuenta hoy con el respaldo diplomático de quienes buscan la guerra, cuando lo que queremos es paz en Venezuela, cuando por lo que luchamos precisamente por generar gobernabilidad y estabilidad en la región. Eso es lo que le queda a esta atormentada dictadura encerrada en 4 paredes. ¿Cuántas veces fue Maduro a Barinas? ¿Saben por qué no fue? Le tiene miedo a la gente. Desde el poder secuestrado amenazan una y otra vez a todos los que estamos aquí
con cárcel, persecución, con las armas secuestradas del Estado, y a diferencia de ellos encerrados en 4 paredes, nuevamente Venezuela, aquí estamos dándole la cara a todo el país para enfrentar el atropello de una dictadura y para lograr la democracia en Venezuela. Ahora, de nuevo, condiciones aplican. Fortalecer la plataforma unitaria, invitar a liderazgos a incluirse, a incorporarse, a legitimar la conducción política del país, a incorporar como agua fresca al cauce de un río fuerza para enfrentar a este régimen. Desprendimiento también es requerido. Reglas claras de juego. No podemos repetir los errores, hablando de errores, del 21 de noviembre. Donde como si fuera una repartición de cuotas o de torta, cuando es fortalecer al liderazgo que emerge, que necesita, que quiere insurgir y que claramente enfrenta a la dictadura y que le ha puesto la mano en el pecho una y otra vez. Pero aún así tampoco sería suficiente. Necesitamos un acuerdo integral, un acuerdo de salvación nacional. Nuestra agenda es la recuperación de la democracia. Nuestra agenda es la recuperación de las instituciones del país, es el equilibrio en el sistema judicial. Atención con esto, señores de la dictadura. La simulación de justicia no es justicia. El decir que metieron preso a un guardia nacional por haber asesinado a Pernalete, por ejemplo, en el 2017, sabe muy bien la Corte Internacional que es simulación de justicia, no engañan a nadie. El decir que tienen una comisión nada más y nada menos dirigida por quien hostiga todos los miércoles un canal del Estado en algo parecido más a un programa de chismes, en el canal del Estado, no es equilibrio de justicia. Por eso llevamos esto como primer punto de agenda de discusión, por cierto, a la posibilidad de un acuerdo integral en México. Fíjense que diferencio siempre la palabra negociación de acuerdo. No nos confundamos en el objetivo con el mecanismo. No podemos confundirlo en ningún momento. Así que nos corresponde activar, reactivar ese proceso integral, acuerdos. En el 2019 hablamos de una ley de amnistía, precisamente hablando de las garantías a todos los sectores políticos del país y militares, y atención con esto, hablando de la Corte Penal Internacional, para poder transitar a la democracia, a una transición. Ratificamos ese compromiso, ratificamos la posibilidad de esas garantías a través de un acuerdo de salvación nacional. La disposición progresiva de nuestros aliados al levantamiento de sanciones. Escuchen cómo lo dije. Progresiva, aliados, de cara al cumplimiento de un acuerdo que venga con la democracia. Es claro que el TSJ ha sido un paredón de fusilamiento a la democracia. Secuestrado por la dictadura. Manejado por un sector o un grupo, por cierto, dentro de esa dictadura. Amazonas en el 2015, las funciones del Parlamento Nacional, Barinas en el 2021, leímos una demostración en el 22. Ese pueblo de Barinas, además, demostró que sí se puede desafiar a la dictadura. Que una cosa es la pretensión de cohabitación por miedo o falsa sensación de sobrevivencia, y la otra es poder volver a vivir desafiando en el marco de nuestra Constitución a los que hoy usurpan el poder. Barinas dio esa demostración. En 22 años no habían ganado un gobernador de la Alternativa Democrática en el estado de Barinas. Era una dinastía de una familia. Y en 50 días ganaron 2 de la Alternativa Democrática. Como en el 2015 le dimos un vuelco claro a que somos mayoría, a que la Alternativa Democrática es mayoría y lo que busca son los espacios de ejercicio de esa mayoría. Ese es el reto que tenemos. Unificando a la Alternativa Democrática con un mecanismo claro como la plataforma unitaria
poniendo las garantías a través de un acuerdo integral y ejerciendo la mayoría. Aquí está la ruta de este 2022. Clara, específica, con un objetivo, elección presidencial con condiciones lo antes posible. Aquí está la ruta de este 2022, no solamente política, sino un ejercicio de mis competencias como presidente encargado. Y lo pretendemos ejercer a pesar de los riesgos, a pesar de las dificultades. Miren, ratificaremos las veces que sea necesario y en los espacios que sea necesario la posibilidad de esta solución, de este acuerdo, de estas garantías, del riesgo que implica ejercer la mayoría, del objetivo que nos unifica y nos reúne a todos, del vehículo que nos impulsa como la unidad, el requisito. También es momento de corregir errores, de transparencia, de rendición de cuentas. De que cada una de las empresas del Estado le rinda cuentas al país. De las auditorías externas que he solicitado en diversas ocasiones y que tienen que presentar de inmediato ante la Nación. En las reestructuraciones pertinentes en cada una de esas empresas para que sea de dominio público y que de establecerse responsabilidades de cualquier funcionario que se haya aprovechado de su posición para beneficiarse personalmente en detrimento de toda una nación, pues que pague con las consecuencias. Hacerlo responsable de lo que tenga que hacerse. Pero hay que ir más allá, no va a ser suficiente. No han sido 40, sino 60 años de traspiés, tras error, que nos trajo a esta dictadura además, que potenciaron y magnificaron la tragedia que significa administrar la renta pública en detrimento de la nación, pero a favor de unos cuantos o pocos corruptos que arrebataron la estabilidad de la nación, el progreso, la prosperidad. Hay que cambiar el modelo. Hay que cambiarlo. No funcionó. Punto. Acabaron con Sidor. Acabaron las empresas básicas. Miren, hay empresas que tienen que estar en manos de privados. Punto. Punto. Se evita la partidización, se evita, y si son empresas clave, la nación debe mantener el 49%, lo que llaman empresas incluso de participación conjunta. Empresas básicas daban rédito, inversión a la nación. Llegó el momento de hablar de esto sin complejos, sin miedo. Sí, hay que volver a privatizar CanTV, claro que sí. Claro que sí. ¿Cuál es el problema de hablar de esto abiertamente? Así de verdad enfrentaremos entonces el flagelo de la corrupción. De poner al servicio de la gente. Y por cierto, no todo ha sido malo como quiera hacer ver la dictadura, principalmente. Hemos recibido incluso reconocimiento de lucha en contra de la corrupción, de transparencia, de investigación. Y lo recibió nuestro comisionado Carlos Paparoni hace unas semanas. ¿Por qué no decir también y rendir cuentas de lo bueno, de las investigaciones, de la cooperación internacional para poner tras las rejas a ladrones, estafadores de la nación, como Alex Saab, que no es ningún diplomático, por cierto, que no es excusa para no sentarse en una mesa de negociación. Está preso y bien preso. Si quieren su liberación, sigan defendiéndolo, sigan mintiéndole a la nación. Y todos esos que están hoy del lado de la dictadura, sosteniendo a Nicolás Maduro, sepan que les miente. En ningún momento nosotros hablamos de que vamos a interferir en la justicia, por eso es un proceso independiente. La dictadura se trastocó a tal nivel de que cree que se puede intervenir en procesos judiciales independientes en otros países, porque lo hacen aquí.
por lo cual están en la Corte Penal Internacional. Así que nos corresponde decir la verdad, que se pueden generar garantías, para eso está el acuerdo y la posibilidad de un acuerdo integral. No sigan escuchando las mentiras, incluso a ustedes mismos, y el país no las cree, evidentemente. O alguien cree que Alex Saab es un diplomático. Eso no lo aguanta ni un guión de película. Claro que no. Era un empresario del Estado, nacido en otro país, testaferro, que es un hambreador. Jugó con el hambre de los venezolanos. Hambre que hoy existe, que hoy está presente, por lo cual millones salen huyendo de Venezuela, por lo cual millones hoy tienen que atravesar un río, pero no solamente un río, una selva densa, como la del Darién, por cierto, donde madres han visto perecer a sus hijos, a sus familiares, han atravesado por trata de personas. Una selva compleja, no solamente lo que acaba de suceder en el Río Grande. Y eso nos tiene que llamar. Y el responsable de esto, y atención, a los relativizadores de la tragedia, a los que pretenden banalizar el mal, algunos por miedo, algunos por sobrevivencia. El responsable de eso es Nicolás Maduro. Y el que tenga miedo de decirlo, que se aparte. Seguimos enfrentando una dictadura. Seguimos enfrentando un régimen que no da cuartel. Y lo importante, por cierto, de esa transparencia, de rendición de cuentas, de hablar del modelo de las empresas del Estado. Lo importante es sencillo, y atención aquí a todos los venezolanos. Miren, hay millones de dólares de inversión extranjera, de capital privado y de multilaterales que quieren entrar ya en Venezuela, ya. Para mejorar los servicios, para invertir y reinvertir en la nación, pero requiere cosas. Tan sencillo como atención, para hablar de lo potente de la democracia, para hablar de lo poderoso de la libertad, porque no es un concepto abstracto, no. Es sencillo, miren, Estado de Derecho, atractivo para la inversión privada, necesaria en este momento en Venezuela, no para la burbuja o el espejismo, sino para la nación, porque el Estado de Derecho viene con la seguridad jurídica. La seguridad jurídica viene entonces con la confianza en la sociedad, en invertir. La confianza viene entonces con la inversión de multilaterales, Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. Con eso viene entonces la inversión en servicios, en la reactivación entonces de la construcción, de muchos obreros incorporándose al sector laboral para llevar a su casa, a su familia, para reactivar las escuelas. Con eso viene entonces la inversión privada, y con eso los empleos, y con eso la prosperidad, y con eso el retorno a la patria, y con eso poder volver a vivir de nuestro sueldo dignamente, y con eso poder pensar en normalidad, y con eso poder pensar en la Venezuela que queremos, y con eso poder pensar en la Venezuela que vamos a construir. Y viene con democracia, por eso vale la pena lucharla. Y por eso hemos asumido el compromiso, el riesgo, el sacrificio, porque lo vale. Eso es la democracia. Es vivir mejor, es comer bien, es soñar en mi país, en nuestro país. Eso es la democracia, la libertad, por la que luchó Rómulo, por la que luchó Bolívar, y por la que luchamos nosotros, carajo, y por lo que vamos a seguir luchando. Debemos además mantener la presión internacional, la búsqueda de justicia. Ratifico además todo lo que ha sido posible y agradezco a nuestro cuerpo diplomático,
que perseguido, que en ocasiones confundido, ha seguido adelante, no se ha detenido. La Corte Penal Internacional, el trabajo del embajador Salama y de todo su equipo, aquí presente también la diputada Solórzano, de la Comisión de Justicia y Paz, que quiero ratificar además como presidente encargado la labor que ha venido haciendo Isaura Zubillaga, Antonio Ecarri, al frente de esta nueva etapa del ejercicio fuerte, poderoso, de lo que es una diplomacia en dictadura para atender a los venezolanos, para poder buscar ese TPS, estatus de protección temporal, a millones de venezolanos en el exilio, a validar sus títulos, a ser recibidos con identidad. Hay mucha gente que no lo sabe, la mayoría de los que estamos y de los venezolanos sí, pero el derecho de la identidad, cuando se es refugiado, migrante, miren, es un sufrimiento, es doloroso. No tener identidad, que nuestros hijos nazcan apátridas por culpa de una dictadura, debe dolernos, nos debe llamar a la acción, a la unidad. Y ese cuerpo diplomático se ha abocado a que tengamos identidad. A pesar de la persecución de una dictadura. Pero lo más poderoso de nuestro exilio y de nuestros venezolanos en el exilio, no solamente es esa búsqueda constante, ese trabajo noble, ese reinventarse constantemente, ese ayudar a sus familiares que están aquí en Venezuela, es que no han perdido el arraigo. Es que yo sé, a los que nos están viendo desde otros países, que tienen el corazón aquí. Y nosotros con ustedes, porque no estaremos completos hasta que estemos unidos. No estaremos completos como nación, como república, hasta que sea una decisión nuestro lugar, nuestra presencia física incluso, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de los cumpleaños que pasamos ahora solos, de las navidades en añoranza. Y ese trabajo es, y reconozco y agradezco, de nuestro cuerpo diplomático, que con las uñas, que muy pocos, por cierto, veía una noticia por ahí, casi de manera peyorativa, que con 1.600 personas enfrentamos esta dictadura. Y lo quisieron poner de manera peyorativa, como de manera oscura. Miren, si fuéramos 1.600 los que enfrentamos una dictadura, con 4 millones de empleados públicos, muchos por cierto con la democracia, o la mayoría de ellos, de 120.000 personas de a pie en la Fuerza Armada Nacional, con un paraestado que solo ha crecido, con colectivos, pranes, ELN, testaferros, corruptos, empleados de... habremos cometido una hazaña. Y miren, no somos 1.600, somos millones los que estamos luchando por recuperar a Venezuela. Y ojalá fueran más los que se pudieran dedicar a tiempo completo a esta causa y noble justa que tenemos. Pero sé que muchos tienen que sobrevivir, que buscar para el día a día, que llevar a su casa, y eso nos quiere empujar la dictadura. Así que también rindo cuenta y me hago responsable de esos funcionarios del gobierno encargado que están dando el todo por el todo a pesar de ser perseguidos por una dictadura. De estos diputados que no se rinden, que no retroceden, que no bajan la cabeza y que no lo van a hacer. Y miren que muchos han estado presos, perseguidos, sus familiares, porque como no pueden con nosotros, entonces van por las familias, lo que denominó, por cierto, en el informe de derechos humanos, Sippenhaft, por la palabra en alemán que utilizaba el régimen nazi para torturar colectivamente no solamente
a quien disiente, sino también a todo su entorno, familiar, amigos, de trabajo, y eso también hemos y vamos a sobreponernos. La dictadura, además, mire, tiene rasgos de corporación criminal. No es que es una dictadura tradicional, como esa que imaginamos en blanco y negro, o como la que atravesamos en el 58. Esta es la peor dictadura que hemos atravesado, me atrevo a decirlo, en América Latina. Y lo pueden medir en refugiados, en persecución, en violación de derechos humanos, en destrucción de la economía. Tenemos un país con una economía en guerra. ¿Cuál mejora económica? Incluso en las guerras, en la Alemania nazi incluso, habían empresarios haciendo dinero a costillas del hambre, como lo hace Alex Saab, o de la muerte de muchos, como lo hacen producto de las minas de oro y el oro manchado de sangre y de destrucción del Amazonas en Venezuela. Simplemente es un triste espejismo que algunos quieren proyectar y se benefician de él para justificar de manera terrible su convivencia con la dictadura. Eso es lo que es. Basta de la doble moral. Basta de la hipocresía. Y el que lo quiera hacer, que lo asuma como lo que es. Porque esos alacranes se parecen más a empleados de Pablo Escobar que ningún tipo de tendencia política. Es mentira. En esa reunificación de la plataforma unitaria también hay que rescatar los partidos políticos, sus tarjetas, su identidad. Sabemos que hoy es la unidad la que debe prevalecer, por encima de cualquier interés partidista, pero es parte también de la recuperación de la democracia. La identidad de cada uno de los partidos que han hecho vida y han sacrificado tanto. Mi reconocimiento a toda la militancia de todos los partidos políticos que resisten noblemente, porque me consta de las amenazas, de los ofrecimientos oscuros de estos denominados alacranes, apéndice de la dictadura. Punto. Y eso nos debe también unificar, en el lenguaje y en la acción. El que quiera dormir con el enemigo, que no espere entonces de la sociedad democrática venezolana, que es la mayoría, algún otro elemento. La dictadura no se queda ahí. Su convivencia con la FARC, con la disidencia de la FARC, con el ELN, con la guerrilla, con el narcotráfico, por lo cual, por cierto, está preso Javier Tarazona, por denunciarlo, por decirlo. Por meter preso a Javier Tarazona, desaparecieron a la guerrilla de Venezuela. Por asesinar a un militante del Partido Comunista de Venezuela, que si bien no comparto su ideología, sí algo que es sagrado, que es el respeto a los derechos humanos, desapareció el problema en Apure, en la frontera, en Amazonas. A eso nos hemos enfrentado, pero no se han quedado ahí. Además ahora quieren azuzar tambores de guerra. Ahora quieren además hacernos parte de un conflicto bélico cuando Venezuela busca paz, un acuerdo integral. Altos diplomáticos de la Federación Rusa en Moscú y en Caracas, también en Bruselas, por cierto, hablan en estos días de Venezuela. No para aproximar un acuerdo integral en estos días, una solución política al conflicto que atraviesa Venezuela, que hemos procurado desde hace tantos años. Quieren convertir a nuestro país en un campo de batalla. Hablan de bases, de cooperación militar. ¿Ustedes creen que esa madre que perdió a su hija en el Río Grande estaba esperando una base militar rusa en Venezuela? ¿Está esperando cooperación en materia misilística? ¿Ustedes creen que las madres que atraviesan el Darién,
una de las selvas más densas del planeta, está esperando cuántas tropas rusas van a venir a Venezuela. Y por cierto, no es que se lo dijeron desde Moscú, Caracas o Bruselas, lo avaló el dictador, el más antipatriótico en 200 años de historia republicana, el más vendepatria, claro, un usurpador, pretende poner en riesgo aún más, porque ya sabemos la presencia cubana y rusa en Venezuela, nuestra integridad. No les basta con el territorio entregado ya a la guerrilla, no les basta con el territorio ya entregado al narcotráfico, porque no dijeron que eso era para venir a combatir y ejercer soberanía, no dijeron que eso era para ir a Barrancas del Orinoco a repeler grupos armados. ¿Por qué no lo hacen? Tienen tanto miedo como la gente, por eso, porque son parte del sostén hoy de la dictadura que enfrentamos y que vamos a derrotar. ¿Qué rol nos toca entonces en este conflicto global como venezolanos en vulnerabilidad? ¿Qué rol nos toca? A la ciudadanía, a la denuncia constante. Miren, es el mismo, recuperar nuestra democracia, ejercer soberanía, tratar con respeto a los aliados, invitarlos a ser parte de un acuerdo integral, denunciar los crímenes de lesa humanidad, seguir el ejemplo de Bolívar. No, los venezolanos no quieren ser colonia de Cuba y mucho menos de Rusia. Queremos ser venezolanos, venezolanos en ejercicio de nuestros derechos, de nuestra soberanía. El ejemplo de Bolívar, de Páez, que por cierto, y se lo decía Freddy Superlano, el Vuelvancaras del siglo XXI se dio en Barinas el 9 de enero. De mano de los llaneros, de la provincia de Barinas, y va a arropar Venezuela muy pronto. Miren, nos queda en este sentido mantener el foco. No entra el mecanismo, por cierto, el revocatorio o la elección presidencial en el 2024. Ambos habrían sido insuficientes, ya lo demostró la dictadura. Ambos habrían sido insuficientes. Ni Herodes se atrevió a tanto en el mecanismo y la forma como asesinaron la posibilidad de un evento plebiscitario. Sí, son los Herodes, esta dictadura son los Herodes, sin duda alguna, porque también atentan contra nuestros niños, su alimentación y su crecimiento sano. Así que no podemos ahora pasarnos el 2022 dividiéndonos entre cuál es el mecanismo. No, señor. Es unificándonos en cuál es el objetivo. Y eso nos unifica a todos. A los que hablaban de la enmienda, de la constituyente, de un posible revocatorio, de una elección presidencial. Y nos la ven desde el 2018, es lo antes posible. Entonces hoy estamos unidos incluso por vía de los hechos. Pero no es suficiente. La prioridad entonces de mi mandato, artículo 233 de la Constitución, es procurar una elección presidencial libre y justa. Y a eso nos tenemos que enfocar. Nos lleva entonces a la necesidad de legitimar los liderazgos, de unificar criterios, de reconstruir la unidad, aspectos en los cuales debemos avanzar de manera importante, de inmediato. 1. Plataforma unitaria, incorporación, reglas de juego, toma de decisión, llamado a la acción. 2. Prepararse, sí, y escuchen bien, para el siguiente ciclo electoral, que tiene como premisa una elección presidencial lo antes posible, libre y justo, pero que también nos deben una elección parlamentaria. Y hay que prepararse desde ya, diputados, desde ya. En todas las regiones, en todos los municipios, en todas las parroquias, para defender nuestros derechos, las condiciones. Y ahí está el llamado a la acción inmediato. Tenemos las buenas prácticas del pasado. Lo hicimos en el 2015, lo hicimos en el 2016 a pesar de que lamentablemente nos robaron.
designamos una directiva de la tarjeta de la unidad, no podemos repetir el error del 21 de noviembre, tiene que ser reflejo de todos, de incorporar, de incluir, incluso el chameo disidente. Atención con esto. Los llamo también desde hoy. No estar juntos, por cierto, como hermanos, que ojalá se pueda, pero que en nuestras diferencias reconozcamos el valor de la Constitución, la necesidad de una elección libre y justa, y podemos dar un paso adelante todos. Los llamo desde hoy. Ya. A pensar en las bases para una legitimación de todos los liderazgos, de abajo hacia arriba, para enfrentar ese necesario ciclo que no va a llegar del cielo de nuevo, que tenemos que salir a luchar por las condiciones, que nos tiene que encontrar en las calles, que nos tiene que encontrar exigiendo, para evitar el escenario Venezuela 2018 o Nicaragua 2021. Esperar no es opción. Quedarnos detenidos no es opción. Hemos construido las capacidades, y lo dije el 5 de enero, por cierto, del 2019. Hay que construir las capacidades, las hemos construido. Hoy las tenemos. Hoy las tenemos, quiero decirles. Hay que ejercerlas. Con transparencia, con humildad, pero con mucha fuerza. Hay que llamar al exilio. Tienen un rol, hermanos y hermanas. Tienen un rol. Ustedes deberían participar, por cierto, en esa elección presidencial lo antes posible. Hay que empezar el registro desde ya, la organización en cada uno de los países que reciben millones de venezolanos. Ustedes quieren participar y salir del dictador. Ustedes lo merecen, es su derecho. Un venezolano es un venezolano de pleno derecho, esté donde esté. Y nos corresponde protegerlo, buscarle opciones. Y ahí está el reto también en el corto plazo. Y lo he dicho muchas veces, por cierto. Yo no estoy aquí por un cargo, por una silla. Es un deber histórico. Circunstancial, sí. Porque el ser humano, como dice el filósofo español, es él más sus circunstancias. Y nos corresponde entonces estar a la altura de las circunstancias en este momento, a cada venezolano, a cada hombre y mujer, a cada niño y niña incluso. Nos corresponde, les corresponde, diputados y diputadas, liderazgo nacional, estar a la altura de las circunstancias. Y ratifico, yo no estoy aquí por un cargo. Más de una vez he dicho que está para la elección. Yo estoy aquí para que juntos unifiquemos y salvemos definitivamente a Venezuela. Y vayamos adelante juntos para lograr el objetivo que nos reúne a todos. Así como Barinas fue muestra de desprendimiento. Así como inhabilitaron a Aurora Superlano, por cierto. Por miedo. Y con desprendimiento y rápidamente se eligió. No estamos empezando desde cero este 2022. Ya lo he narrado en esta rendición no de cuentas, de gestión de lucha por la democracia, porque ese es nuestro mandato. Y evitar que la dictadura se haya robado el dinero de los venezolanos es parte del mandato. Y generar presión internacional es parte del mandato. Defender a las víctimas y procurar justicia internacional es parte del mandato para recuperar la democracia. Hay muchos logros y debemos seguir adelante. Vamos a defender y a ejercer nuestra Constitución. Atención con esto. Ese es el reto último que tenemos entonces en este momento. Y ya he hablado de la unidad necesaria, requisito, a través del fortalecimiento de la plataforma unitaria, de su legitimación, de prepararnos para el objetivo central de la elección presidencial lo antes posible, del ejercicio de la mayoría como el ejemplo más reciente, porque hemos tenido muchos en los últimos 15 años en Venezuela, o más, o 20 incluso, de mayoría, de forma segura, podemos decirlo. Es decir, eliminarle excusas a la dictadura para seguir persiguiendo y reprimiendo, que lo van a querer seguir haciendo. No tengamos duda de eso tampoco. Pero hay que bajar las barreras para que lo puedan hacer todos.
Así que el reto entonces en el corto plazo es ejercer esa mayoría unida, entiendes las trampas que nos va a poner Maduro y el tirano. Así que yo creo que si el objetivo está claro, procurar condiciones para una elección libre y justa, lo antes posible, prepararnos en cada rincón de Venezuela, llamar a cada liderazgo, que ese ciclo que viene en nuestro país, que tiene que ser de redemocratización, de reinstitucionalización, de procurar un acuerdo integral para salvar a nuestra nación, para la necesaria salvación nacional. Yo creo que lo que nos corresponde, y por eso la dictadura eliminó el evento plebiscitario, le tiene miedo al ejercicio de la mayoría, le tiene miedo a la organización de la base. Yo creo que nos corresponde que ese llamado a la acción siga siendo el mismo. A organizarnos por la base, a movilizar y agitar las conciencias de todo un país, a exigir, atención, que el objetivo es claro, condiciones para elecciones libres y justas, la presidencial que nos deben desde el 2018. Entonces para mí es menester convocar a las calles de Venezuela. Para mí es menester organizarnos en cada municipio, en cada estado, en cada rincón, para empezar a ejercer esto con fuerza. Llamo entonces al 12 de febrero, a la juventud venezolana. Llamo el 12 de febrero a desde ya organizarnos en las calles para exigir condiciones para una elección libre y justa, la elección presidencial que nos deben desde hace años. Si la dictadura pretendía dejarnos guardados en su casa, pretendiendo que iban a eliminar ese evento y la posibilidad de evento plebiscitario, pues que nos encuentre en la calle, exigiendo, convocando, organizándonos, llamando a cada venezolano de manera pacífica, con un objetivo claro, un llamado a la acción. Así que si nos queremos preparar, pues hagámoslo. Si nos queremos ir al encuentro, hagámoslo desde ya. Nos corresponde entonces el encuentro, el acercamiento, la simplificación de cada uno de estos para encontrarnos. La lucha contra la dictadura es para darle salida a la dictadura y la entrada a la libertad, al reencuentro, al destino que merece Venezuela. Miren, para concluir, y agradezco su presencia aquí, a los valientes diputados, no me cansaré de agradecerles, en nombre de los venezolanos, de los que siguen luchando, de los activistas sociales, políticos, gremiales, sindicales. El reto entonces es, desde cada uno de sus espacios, con autonomía, invitar a una gran alianza, poderosa alianza, en este 23 de enero del 2022, unidos, como dijo Betancourt, en el 57, preludio de la democracia, unidos, movilizados, ejerciendo mayoría, veo el preludio claro de la democracia. Y quiero que se lleve un pensamiento poderoso este 23 de enero del 2022, hablando de nuestro objetivo, de los pasos que debemos tomar inmediatamente: organización, movilización, fortalecimiento de la plataforma, relegitimación de la lucha, pensamiento estratégico de cara al siguiente ciclo, estrategia en cada uno de los estados y municipios para acompañar al liderazgo, a convocar y movilizar a nuestra gente, que se lleguen con el pensamiento de que hoy la dictadura tiene fecha. Hoy la dictadura tiene fecha, incluso en su perversa lógica de vencimiento. Y Venezuela, entonces, de renacimiento. Y como un parto, y como una gestación, y como una gesta, ha sido doloroso. Ha sido difícil.
Y algunos no han llegado y los hemos esperado. Pero esta que estamos construyendo, esta por la cual hemos sacrificado, luchado como venezolanos, sin bajar la cabeza a una dictadura, sin mirar a otro lado que no sea el horizonte democrático, nacional. Esta gesta que estamos construyendo entonces termina solamente en el alumbramiento de una Venezuela para cada uno de ustedes, de nuestros familiares, donde por los caminos que recorrieron nuestros libertadores no se irán, regresarán. Que por el camino que liberamos naciones se reencontrarán. Que por cada uno de nuestros hermanos y hermanas, mártires hoy de este proceso, será el punto que recordaremos para no ver más sufrimiento, para ver a nuestra gente feliz, con el sueño de elegir, con la lucha y la posibilidad de insistir, porque cuando nos pregunten dirán, hoy y ahora, aquí están los hombres y mujeres que alumbraron la democracia, que alumbraron un país, que recuperaron Venezuela, que rescataron la democracia, que unidos pudieron. Y hoy más que nunca, juramos ejercer nuestra Constitución, poner nuestra alma y corazón en la calle, en el terreno, dejarlo todo. Juramos recuperar la democracia en Venezuela hasta ver libre nuestro país. Dios bendiga a Venezuela, Dios bendiga a los hombres y mujeres que nunca se rindieron y los que seguirán luchando hasta ver su patria alumbrar democracia, alumbrar libertad, sueños de país, nación y felicidad. Dios los bendiga. Seguimos adelante. A continuación, escucharemos las gloriosas notas del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
Agotada la materia de esta sesión, convocada para no solamente conmemorar, sino ratificar el espíritu de lucha del 23 de enero del 58, y que hoy 2022 está más vigente que nunca, se levanta la sesión y se convoca para el día martes a los ciudadanos diputados. Dios los bendiga. Seguimos adelante. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.